Alguna vez sus rostros iluminaron marquesinas, revistas y pantallas gigantes. Bastaba una mirada suya para encender la prensa, una frase en una película. Para marcar generaciones enteras, fueron símbolos, ídolos, compañeros de infancia o héroes de acción. Pero hoy, lo único que queda de ellos son fotos borrosas tomadas por paparazzis distraídos, titulares perdidos en las esquinas de internet, y miradas que ya no brillan. Hollywood crea sueños, pero también los destruye. Tras las luces, la fama y los aplausos, hay un sistema que no perdona el envejecimiento, la fragilidad ni la rebeldía. Algunos actores no cayeron por escándalos, sino por hablar de más, por no obedecer, por romper el molde. Y una vez fuera del foco, comenzaron a desaparecer de las alfombras rojas, de las producciones y finalmente del recuerdo. Algunos perdieron la cordura, otros huyeron del país. Hay quienes hoy duermen en autos, en moteles baratos o en parques cercanos a los estudios donde una vez fueron estrellas. ¿Fue culpa de ellos? ¿O simplemente dejaron de ser útiles para un sistema que no sabe mirar atrás? Quizás tú también los admiraste alguna vez, pero ¿te has preguntado qué fue lo que realmente los borró del mapa? ¿Qué oscuridad se esconde detrás del olvido? Tenía una presencia imponente, una voz que podía oscilar entre lo cómico y lo trágico, y un rostro que parecía esculpido para papeles intensos. Randy Quaid fue nominado al Oscar en 1973. Trabajó junto a Jack Nicholson en The Last Detail y se convirtió en uno de los secundarios más sólidos del cine estadounidense. Para el público de los 90, fue el piloto excéntrico y valiente en Independence Day, el tío loco en National Lampoon's Vacation, y el rostro impredecible que siempre dejaba una huella. Pero tras esa máscara de excentricidad, había algo que empezó a descomponerse lentamente. Randy comenzó a hablar de conspiraciones en Hollywood, de una red secreta que, según él, intentaba destruir su carrera y su vida. Acusó a abogados, productores, jueces. Dijo que lo estaban persiguiendo por haber descubierto la verdad. La prensa lo tildó de paranoico. Sus antiguos amigos comenzaron a alejarse. Su nombre, antes sinónimo de talento, se volvió sinónimo de escándalo. Con su esposa, Evie, huyó a Canadá, pidiendo asilo político. Afirmaron estar en peligro en Estados Unidos, pero el país que alguna vez le dio alfombras rojas, ahora le cerraba puertas. Las de los estudios, las de las casas, incluso las de las instituciones. Pronto se vio atrapado en demandas, deudas, órdenes de arresto. Fue desalojado, perdió propiedades. En algunas fotos recientes, se le ve deambulando por la calle, con una barba que ya no es de personaje, sino de abandono. Randy Quaid alguna vez fue una figura reconocida, admirada, poderosa. Hoy es un hombre exiliado por sus propias palabras, atrapado en una realidad donde los fantasmas ya no están en los guiones, sino en su vida diaria. Fue locura, fue verdad, o simplemente alguien que supo demasiado y habló cuando no debía. Nadie olvida su rostro. Shelley Duvall no interpretó a Wendy Torrance. Ella fue Wendy Torrance. Su terror no era actuación. Sus lágrimas, sus gritos, sus movimientos espasmódicos frente a la cámara eran reales. Stanley Kubrick quería llevarla al límite y lo logró. Dicen que repitieron una escena más de 120 veces, que la humillaba frente al equipo, que la aislaba, que no la dejaba respirar. Todo por una mejor toma. La crítica aplaudió el resultado, el público se estremeció, pero Shelley se rompió. Antes de The Shining, había sido la musa de Robert Altman, una actriz versátil, magnífica,
capaz de flotar entre lo absurdo y lo tierno. Hizo de Olivia en Popeye. Creó su propio programa infantil. Produjo cuentos de hadas para televisión. Parecía imparable, pero luego de Kubrick, algo cambió en su mirada, como si hubiese dejado algo de sí misma atrapado en ese hotel ficticio. Poco a poco, dejó de aparecer. Nadie sabía dónde estaba. No asistía a premiaciones. No daba entrevistas. Durante décadas, Shelley Duvall desapareció del radar. Hasta que un día, apareció en un programa de televisión. Su voz era distinta. Sus phrases, desordenadas. Hablaba de seres que no existían, de médicos que querían matarla. Las redes reaccionaron con escándalo. Está loca. Vieron muchos, pero otros vieron algo más profundo. El retrato de una mujer que fue destruida por la industria que alguna vez la aclamó. Hoy vive en Texas, lejos de las cámaras, con pocos recursos y recuerdos que aún la atormentan. Shelley Duvall no murió joven y fue olvidada del todo, pero lo que queda de ella es apenas la sombra de una actriz que dio más de lo que tenía y que nadie protegió cuando las luces se apagaron. Tenía la energía de un relámpago y una sonrisa que podía desarmarte o incomodarte en cuestión de segundos. Gary Busey no era un actor común. Era intensidad pura. Un volcán de carisma y peligro. Su interpretación de Buddy Holly le valió una nominación al Oscar. En Lethal Weapon. En Point Break. En decenas de películas. Su presencia era tan impredecible como magnética. Era ese tipo de actor que no actuaba. Simplemente ardía en la pantalla, pero el fuego, cuando no se controla. Consume, en 1988, un accidente en motocicleta sin casco le cambió la vida. Traumatismo craneal, daños neurológicos. Las consecuencias fueron visibles: cambios de humor, impulsividad, paranoia. Pero Gary siguió trabajando, como si nada hubiera pasado, porque en Hollywood, mientras seas rentable, nadie te pregunta cómo estás. Con el tiempo, los papeles serios desaparecieron. Lo encasillaron como el raro, el excéntrico y el sin filtros. Sin miedo al ridículo, aceptó todo. Reality shows, entrevistas caóticas, proyectos sin guión. Su comportamiento se volvió errático. Hablaba con el aire. Gritaba en las alfombras rojas. Creía ser un mensajero de otras dimensiones. El público se reía. La prensa lo llamaba el loco adorable de Hollywood. Pero detrás de las risas había ruina. Gary fue demandado. Se declaró en bancarrota. Vivió en moteles. Fue acusado de acoso. Participó en programas solo para pagar deudas. A veces parecía no distinguir la ficción de la realidad. En fotos recientes, aparece con la ropa arrugada, los ojos desorbitados, gesticulando como si aún estuviera frente a cámaras, aunque nadie lo filme ya. Gary Busey alguna vez fue una tormenta que conquistó la pantalla. Hoy es un eco distorsionado de sí mismo, vagando entre recuerdos y delirios. ¿Fue el accidente lo que lo destruyó? ¿O fue una industria que lo utilizó como espectáculo hasta vaciarlo por completo? Fue la chica que hizo reír a toda una generación. Amanda Bynes no era solo una actriz infantil. Era la actriz infantil. Su rostro era familiar en cada hogar. En The Amanda Show. En All That. En What a Girl Wants. Tenía timing cómico. Ternura natural. Carisma sin esfuerzo. Se decía que era la heredera de Lucille Ball, la futura reina de la comedia americana. Y durante un tiempo, lo fue. Pero lo que el público veía como brillo, detrás, era una fábrica tóxica. Amanda trabajó desde los 7 años, bajo contratos estrictos, rodeada de adultos que no siempre cuidaban de ella, en Nickelodeon. Donde tantos niños crecieron ante cámaras, también se gestaban abusos, presiones, silencios forzados. Amanda nunca lo dijo abiertamente, pero sus entrevistas,
Sus gestos, sus huidas, lo insinuaban todo. El sistema que la hizo estrella fue el mismo que comenzó a devorarla. A los 20, Amanda empezó a cambiar. Se alejó de las pantallas. Se rapó el cabello. Publicaba mensajes crípticos, erráticos. Acusaba a su padre de control mental. Decía estar poseída. En 2013, fue internada contra su voluntad. Diagnóstico: trastorno bipolar, esquizofrenia, abuso de sustancias. El país entero miró su colapso como un espectáculo. Los mismos que la amaron de niña ahora se burlaban de su caída. Durante casi una década, Amanda vivió bajo tutela legal. No podía controlar su dinero, ni su carrera, ni su libertad. Intentó estudiar diseño de modas, intentó reaparecer, pero cada paso era seguido por flashes, por titulares, por juicios públicos. En marzo de 2023, fue encontrada vagando desnuda por las calles de Los Ángeles. Ella misma pidió ayuda. Nadie más lo hizo. Hoy, Amanda Bynes no tiene planes de volver a actuar. Vive lejos del foco, luchando por existir sin que la cámara la transforme en un producto. Fue la princesa de Nickelodeon. Hoy es solo una mujer rota, intentando recuperar su voz. Pero ¿cómo se encuentra la paz cuando todo tu dolor fue emitido en horario estelar? Fue el héroe de aventuras que todos querían ser. Brendan Fraser no necesitaba músculos de acero ni frases rebuscadas. Con una sonrisa tímida, una mirada sincera y un cuerpo dispuesto a saltar desde cualquier altura, conquistó a millones. The Mummy, George of the Jungle, Encino Man. Brendan era el actor perfecto para una época que aún creía en la magia del cine físico, del riesgo real, del alma en la acción. Lo tenía todo, o eso parecía. Pocos sabían que detrás de cada escena de acción había huesos rotos, hernias, cirugías, que su cuerpo, como su carrera, se iba desgastando a la sombra del espectáculo. Pero lo que realmente lo hundió no fue el dolor físico, fue un almuerzo, una mano indebida, una agresión silenciosa. En 2003, Fraser fue víctima de acoso sexual por parte de un alto ejecutivo de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Él lo denunció, pero el precio fue alto, demasiado alto. Tras su confesión, Brendan empezó a desaparecer de las grandes producciones. Lo relegaron. Lo tacharon de difícil. Su matrimonio se rompió. Su salud mental se resquebrajó. Vivió solo, en una casa vacía, viendo cómo el mundo olvidaba su nombre. Pasó de ser ídolo global a ser un recuerdo borroso. Un actor que ya no daba la talla. Y sin embargo, no se rindió. Luchó en silencio. Cuidó a su hijo autista. Se refugió en papeles pequeños. Y un día, volvió, no con músculos, sino con vulnerabilidad. The Whale no fue solo una película, fue una redención. Y cuando subió al escenario a recibir su Oscar, con los ojos húmedos, la voz entrecortada y el corazón expuesto, todos entendimos que no había ganado por actuar, sino por sobrevivir. Brendan Fraser volvió, pero su historia, antes de la gloria, fue un descenso brutal al olvido. Una prueba de que en Hollywood, incluso los más amados pueden ser destruidos por decir la verdad. Nos contaron que la fama era un escudo, que quien brilla en Hollywood está a salvo, que los aplausos protegen, que los contratos blindan, que la cámara ilumina y cuida. Pero al mirar sus rostros, al escuchar sus historias, ¿de verdad podemos seguir creyendo que la fama salva a alguien? ¿O quizá, precisamente en ese brillo deslumbrante, se esconde la soledad más brutal? Hoy hablamos de 5 nombres, 5 vidas que pasaron del póster al silencio, de la adoración al olvido. Pero no son los únicos, hay decenas, cientos, actores, actresses, ídolos infantiles, veteranos consagrados, todos tragados por un sistema que los aplaude mientras sirven y los olvida cuando ya no
¿Cuántos más quedan por contar? ¿Cuántos viven ahora mismo en la sombra? Esperando que alguien los recuerde, no como leyendas caídas, sino como seres humanos. Si esta historia te tocó, si sentiste algo al recordar sus rostros, déjanos tu comentario. ¿A quién más deberíamos traer de vuelta a la memoria colectiva? Suscríbete para no perderte el próximo episodio, porque en este canal, las luces no se apagan para los que el mundo quiso borrar.